Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios, confiando en que estén rebosantes de las bendiciones de nuestro Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre la armadura de Dios. El apóstol Pablo nos está dando una indicación que no es una opción, no es el que quiera hacerlo, que lo haga, sino que es una indicación a todos los creyentes, a todos los que esperan esa redención de nuestro Señor Jesucristo. Nos está dando esa indicación de que debemos de tomar toda la armadura de Dios. Esta armadura nos la está expresando como algo que nosotros debemos de tomar y de vestir. Muchos creemos, muchos pensamos que cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo ya recibimos todo el paquete, todo el combo completo y que ya no hay que hacer absolutamente nada. Déjenme decirles que no hay que hacer nada para nuestra salvación, pero sí hay que hacer las cosas que manifiestan, que dan testimonio de nuestra salvación, de que somos salvos. Hay una diferencia entre aquel que no es salvo y aquel que sí ha sido salvo. El que no es salvo no hace absolutamente nada, porque es como el que está perdido o hundido en el mar. Está mojado, está sin aliento, sin fuerzas, está buscando el salvarse, está en esa desesperación, cosa contraria a aquel que está igual en el mar, pero que no está sufriendo esa desesperación, sino que está seguro de su salvación. ¿Por qué? Porque tiene un chaleco salvavidas o tiene algo que lo está sosteniendo y que no lo deja hundir. Entonces es diferente a aquel que está desesperado, está ahogándose, hundiéndose, a aquel que está igual en el mar, pero está en la tranquilidad, sabiendo que está siendo sostenido por un flotador, está siendo sostenido por una cuerda, está siendo sostenido por algo. Hay una diferencia en ello. El cristiano, de igual forma, tiene esa diferencia con el hombre de pecado, con el hombre que no ha recibido la salvación, que no es salvo. El cristiano verdadero da testimonio de su salvación en sus actos, en su conducta, en sus hechos, muy diferente a lo que era en tiempos pasados. El apóstol Pablo nos dice que en tiempos antiguos, en tiempos pasados, éramos de naturaleza hijos de ira, pero que ahora ha llegado en nosotros la redención y somos llamados hijos de bendición, hijos para la gloria de Dios. Entonces hay una diferencia. No nos llega el combo completo cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, sino que nos llega el acceso a toda la gloria, a toda lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para nuestra salvación. Él ya ha pagado el precio, Él ya ha entregado su vida en la cruz del Calvario, Él ya ha derramado su sangre preciosa, pero ahora nos corresponde a nosotros creer, nos corresponde a nosotros tomar de ese sacrificio, tomar de esa bendición, tomar de esa salvación y permanecer en ella. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de vestir, de tomar primero toda la armadura de Dios. Y esta armadura de Dios es la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que debemos de despojarnos del viejo hombre, debemos de dejar esa vieja naturaleza y vestir como el nuevo hombre, vestir como nuestro Señor Jesucristo, vestidos de nuestro Señor Jesucristo, investidos del poder de Dios. Entonces esa vestimenta
de ser vestidos de nuestro Señor Jesucristo es lo que significa tomar toda la armadura de Dios. Al tomar toda la armadura de Dios es que realmente estamos siendo vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tomamos la armadura de Dios, realmente estamos siendo despojados del viejo hombre, estamos dejando al viejo hombre que está viciado y estamos vistiéndonos del nuevo hombre, de la renovación, que debemos de ser renovados en nuestro entendimiento, renovados en la mente. Entonces eso significa tomar la armadura de Dios. Job nos dice que él hablaba cosas que no entendía, cosas maravillosas, cosas sublimes, pero que sin embargo él no las entendía. Es necesario tener ese entendimiento, es necesario tener ese cambio de mentalidad y entonces actuar. El tomar la armadura de Dios es el actuar, no solamente creer como una simple información que se tiene, como Job dice, yo tenía la información, pero no la entendía. Entonces es necesario creer, pero actuar conforme a lo que estamos creyendo. Es necesario poner en práctica, es necesario realmente vivir toda esa experiencia espiritual de la salvación. Si recordamos a las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes. Las vírgenes prudentes tuvieron cuidado de tener todo lo necesario, todo lo indispensable para esperar al esposo y para entrar a esas bodas que estaban esperando, que habían sido invitadas, que habían sido requeridas. Pero las vírgenes imprudentes les faltaba, no tenían entendimiento, eran imprudentes, eran inconscientes y sabían que debían de tener, pero no se preocuparon por tenerlo. Pensaron que en la misma lámpara ya venía todo el paquete completo, pero se dieron cuenta que en la lámpara no venía todo el paquete completo, sino que el aceite se tenía que adquirir de cierta forma y las lámparas debían también de adquirirse o de tenerse de cierta forma y debían de prepararse y debía de revisarse que tuviesen el contenido y que tuviesen las características necesarias para encender. El apóstol Pablo nos está diciendo que es necesario vestirse de la armadura de Dios para así permanecer en el día malo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades que están impidiendo nuestro acceso al cielo. Entonces de ahí partimos que nosotros estamos en la tierra y que Dios está en el cielo y que nuestra salvación perfecta va a ser cuando estemos en la presencia de Dios. En ese interín de nuestro estado aquí en la tierra y nuestra presencia en el cielo delante de Dios, hay una brecha. Y en esa brecha, nuestro Señor Jesucristo es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesucristo se pone en esa brecha como ese camino. Pero ese camino, hay muchos que piensan que es como un elevador que simplemente te pones, te metes, entras a ese elevador y solito el elevador lleva al piso, al lugar que se está pidiendo. Pero no, el camino es aquel que está dispuesto y que se debe de caminar en él.
Se deben de dar pasos en ese camino. No es algo que esté como una escalera eléctrica que automáticamente lleva al lugar superior, ¿no? Hay que dar pasos en ese camino, y los pasos que se dan son los pasos que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, su testimonio, sus ordenanzas, sus mandamientos. Debemos de vivirlos, debemos de llevarlos a cabo, debemos de realizarlos. Nosotros debemos de ser vestidos de nuestro Señor Jesucristo, y al ser vestidos de nuestro Señor Jesucristo, debemos de parecernos a Él. Debemos de ser imitadores de Jesucristo. Imitar su misma relación con el Padre. Imitar su misma paciencia, imitar su mismo amor, imitar su mismo entendimiento, su misma sabiduría. Eso es vestirse de Jesucristo, ser imitador, ser como nuestro Señor Jesucristo. Y para ser como nuestro Señor Jesucristo nos falta mucho. Ese cambio de naturaleza, ese cambio de pensamiento lleva todo un proceso. Y en ese proceso, cada vez que nos parecemos más a Jesucristo, a nuestro Señor, vamos dando un paso, y entonces vamos subiendo de escalón, porque nos vamos pareciendo a la gloria de Jesucristo. El tomar la armadura de Dios significa eso, porque hay quien se opone a nosotros. Hay quien se opone a que nosotros lleguemos a la presencia del Padre. Los que se oponen son aquellos que no quieren que nos parezcamos a Jesucristo, no quieren que actuemos como Jesucristo, no quieren que vivamos como vivió nuestro Señor Jesucristo, ni que demos testimonio de Jesucristo. Esos son los que se oponen para que no lleguemos a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que están los que se oponen en esas regiones celestiales, impidiendo el crecimiento, impidiendo el acceso, impidiendo la formación del verdadero cristiano, impidiendo esa relación con Dios. Y se oponen para que no crezcamos, para que no desarrollemos, para que no demos testimonio de nuestra salvación, de la restauración, de la vida espiritual. Por eso es necesario. ¿Cómo vamos a llegar, cómo vamos a lograr ese acceso al Padre? Nuestro Señor Jesucristo se puso como ese camino. Yo soy el camino. Se puso como la verdad. La verdad es aquella que nosotros debemos de creer y que debemos de llevar a cabo. Aquella que debemos de vivir. Debemos de despojarnos de todas las mentiras. Debemos de despojarnos de todos los errores, porque las mentiras y los errores son aquellos que nos llevaron a este estado miserable de perdición. Las mentiras y el error son las que nos llevan a este estado de muerte, a este estado caído. Recordemos que hemos perdido la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Y todos pecamos porque hemos sido desobedientes, por caer en el error, por estar sumergidos en la mentira. Eso es lo que nos mantiene en ese estado de muerte. Pero en tanto creamos la verdad, en tanto vivamos la verdad, en tanto conozcamos la verdad, entendamos la verdad y practiquemos la verdad, vamos a ascender. Y Jesucristo nos da testimonio de la verdad. Él es el que viene a dar testimonio de la verdad, porque Él es la verdad.
Y entonces, si Él es la verdad, si Jesucristo es la verdad, nosotros debemos de ser también verdad. Y vamos a ser verdad en tanto participemos del testimonio de Jesucristo, en tanto nos parezcamos a Jesucristo. Parecernos a Jesucristo en palabra, parecernos a Jesucristo en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestra relación con el prójimo, en nuestra relación con Dios. Porque si no nos parecemos a Él, no hemos creído a la verdad y entonces seguimos practicando el pecado, el error. Debemos de dejar esa naturaleza de error, de pecado, para comenzar a parecernos a Jesucristo participando de la verdad. Y entonces nos dice que debemos de ser vestidos, debemos de tomar la armadura, toda la armadura de Dios. Es la vestimenta de Jesucristo. Es el testimonio de Jesucristo, vestirnos de Él. Entonces lo primero que nos dice es que debemos de estar ceñidos con la armadura, ceñidos vuestros lomos. Y ceñidos vuestros lomos, o sea, ceñirse los lomos, en ese tiempo antiguo significaba que era tomar la vestimenta, el vestido, y liberar lo que son las piernas. Pero al liberar las piernas también debía uno de fajarse o de ponerse un cinturón en el vientre. Y ceñir los lomos significaba que uno debía de estar preparado para actuar, preparado para el trabajo, preparado para lo que se necesitara en ese día. Era liberar las piernas de toda atadura, de toda imposición y tener esa ligereza en el actuar, tener esa libertad en el actuar, en el caminar, en el andar, en el hacer. Y fajarse o amarrarse la zona del vientre, ponerse una especie de cinturón y fajarse el vientre. Eso es lo que significaba ceñirse los lomos. Pero ese significado tiene un significado también espiritual, que para poder acceder a la presencia de Dios hay que quitar todo lo que limita el actuar o el caminar en la verdad. Hay que quitar todo lo que imposibilita el caminar libremente en la verdad. Es lo que imposibilita, es quitar todo lo que se opone a una vida espiritual. Es quitar todo aquello que estorba a la vida, a la naturaleza, al pensamiento espiritual, a la visión espiritual. No podemos caminar espiritualmente si tenemos el impedimento de la carnalidad, si tenemos el impedimento de lo material. No podemos caminar, no podemos acceder a la gloria de Dios, a la presencia del Padre, si no quitamos todo ello que es contrario a lo espiritual, que es contrario a la verdad, que se opone, que es como un cerco que no nos permite avanzar libremente. Eso es ceñirse los lomos, tener esa libertad para dar pasos, seguridad, pasos en paz, pasos en amor, quitar todo odio. No podemos caminar en el amor de Dios si tenemos odios y resentimientos.
No podemos caminar en la paz de Dios si tenemos toda esa angustia y desesperación como si estuviésemos aún perdidos en el mundo. Tenemos que dejar todo ello que se opone a nuestro acceso al Padre. Ceñirse los lomos también es ceñirse el vientre, ceñirse esta parte, porque eso significa que debemos de limitar, que debemos de someter nuestros deseos, nuestros caprichos. Debemos de someter nuestros sueños, nuestros anhelos, porque nuestros sueños, nuestros caprichos provienen de la carne, provienen de una grandeza que no es espiritual, sino una grandeza que es del ego, que es de todo lo que se opone a Dios. Para caminar espiritualmente, para caminar en ese camino, con los pasos que nuestro Señor Jesucristo nos da para acceder a la gloria del Padre, debemos de someter nuestros caprichos, nuestros anhelos que son de la carne, que son contrarios a la voluntad de Dios. Eso significa ceñirse los lomos, porque el ceñirse los lomos es ponerse ese cinturón, es poner aquello que va a limitar los deseos de la carne. El apóstol Pablo nos dice que no debemos de ser enemigos de la cruz de Cristo. El enemigo de la cruz de Cristo es aquel que se niega a ser crucificado, a crucificar sus pasiones, a dejar sus deseos, a dejar sus anhelos. Es aquel que se niega a morir, como murió nuestro Señor Jesucristo. Es aquel que se niega a dejar una vida carnal, a dejar esa vida material. Ese es el enemigo de la cruz de Cristo. Aquel que ve la santidad como algo malo, como algo que no le conviene. Y entonces se opone a ser como Cristo. Se opone a crucificar sus pasiones. Se opone a dejar toda esa vida disoluta, toda esa vida de corrupción, toda esa vida de libertinaje, toda esa vida de inmoralidad. Ceñirse los lomos significa dejar todo ello y ser como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estaba nuestro Señor Jesucristo? En la cruz del Calvario, desnudo, solamente ceñidos los lomos, como un calzoncillo. Está mostrando, está simbolizando que todos sus caprichos, todos sus sueños, todos sus anhelos de la carne eran dejados atrás. Y entonces Él permanecía en la voluntad de Dios, haciendo lo necesario, haciendo lo que es suficiente delante de Dios, haciendo la voluntad de Dios, viviendo como el Padre le había indicado que debía de vivir y muriendo como el Padre le había indicado que debía de morir. Jesucristo en la cruz del Calvario está ceñido sus lomos. Está dando pasos, nos está enseñando cómo debemos de morir en la carne y vivir para Dios. Cómo debemos de morir carnalmente y comenzar a vivir espiritualmente. Debemos de dar testimonio de la verdad y esa es la verdad. Parecernos a nuestro Señor Jesucristo y vivir como nuestro Señor Jesucristo.
Debemos de transformar nuestro pensamiento, todo nuestro entendimiento. Eso es lo que nos está diciendo también el apóstol Pedro, que ceñir nuestros lomos es ceñir, es limitar nuestros pensamientos. El ceñir los lomos es la primera indicación que Dios le dio al pueblo de Israel para ser liberados, que debían de ceñir los lomos y comer la Pascua. Entonces nos está diciendo que para pasar de una situación de adversidad, una situación de muerte, una situación de desesperación, una situación de adversidad, para pasar a la libertad, para pasar a la gloria, para pasar el Jordán, para pasar el mar rojo, para pasar el desierto, debemos de primero ceñir los lomos. Y ceñir los lomos es comenzar a obedecer. Lo que había llevado al pueblo de Israel a la cautividad, a esa esclavitud, eran sus propios pasos. Pero Dios iba a liberar, iba a dar liberación al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y para dar esa libertad debía de ser guiado por Dios, debía de ser instruido por Dios, debía de caminar por esa senda, por ese camino que le llevaría de la esclavitud a la libertad. Y comenzaba ciñéndose los lomos. Y ceñirse los lomos es morir a sus caprichos, a no andar como quisieran, a no ver lo que quisieran, a no obtener lo que quisieran, sino a caminar como Dios les mandaba caminar, en el camino que Dios les daba andar, en la visión que Dios les iba a proveer, en el mandamiento que Dios iba a darles a ese pueblo. Comenzaba ciñéndose los lomos, quiere decir, deja tu pasado. Deja tu actuar pasada, deja tu naturaleza antigua. Hoy comienza tu nueva naturaleza, hoy comienza tu nueva vida, hoy comienza tu nueva relación con Dios, hoy comienza a manifestarse, a vivirse tu fe, hoy comienza a crecer tu amor, hoy comienza a desarrollarse tu paz, hoy es el principio. Hoy es un nuevo nacimiento para ti. Eso viene a significar lo que es ceñirse los lomos. También a Job le fue dicho, cíñete los lomos. Cíñete los lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y entonces Dios comienza a tratar con Job. Y Job, al final de ese tratamiento, Job dice, yo hablaba cosas que no entendía. Mis ojos nunca te habían visto. Todo lo que yo sabía de ti simplemente era información. Era un conocimiento que no tenía nada de verdad, que no tenía nada de realidad, simplemente eran conceptos. Pero Job, desde ese día, comenzó a vivir una verdadera relación con Dios, una nueva relación con Dios. Comenzó a creer más en Dios. Desarrolló ese testimonio de Dios. Él dijo que se arrepentía. Él dijo que todo lo que había hecho había estado mal y desde ese día comenzó a hacer las cosas mejores.
comenzó a hacer las cosas que agradaban a Dios. Desde ese día, él dejó de argumentar su salvación, él dejó de argumentar su vida y él comenzó a glorificar y dar testimonio de la grandeza de Dios, de que Él estaba en la tierra y de que Dios estaba en el cielo y de que había una gran diferencia entre Job y Dios, pero que desde ese día Job se iba a humillar y dice: yo te preguntaré y entonces tú me contestarás. En ese día Job, que pensaba que todo lo sabía, que pensaba que todo lo conocía, que pensaba que todo lo que hacía estaba bien, desde ese día Job dijo: yo no sé nada, yo no entiendo nada. Hoy dejo mi pasado y hoy tú me vas a enseñar, y hoy tú me vas a corregir, y hoy tú me vas a guiar, no como yo sé hacerlo, no como mis padres me enseñaron, sino como tú me instruyas, sino como tú me digas, sino como tú me guíes. Hoy comienzo a caminar contigo. Tú vas delante de mí, tú me guías. Eso significa ceñirse los lomos. Un nuevo comienzo de comenzar a ser guiado por Dios. Comenzar a ser instruido por Dios, a dejar todo lo que se conoce del pasado, a dejar todo lo que se había vivido, experimentado del pasado y comenzar una nueva relación con Dios, pero guiados por Dios, instruidos por Dios. Jesucristo en la cruz del Calvario nos muestra ese estado en el que Él no iba a hacer nada. Sus manos estaban inmóviles. Él tal vez lo quería todo, pero para quererlo todo debe de despojarse de todo, para así ser lleno, para así tener todo nuevo, para así obtener todo nuevo. No podemos acceder a la gloria del Padre viviendo una vida de pecado, porque la vida de pecado nos destituye de la gloria de Dios. Hay que comenzar de cero. Hay que comenzar desde ese punto en donde uno muere a la carne, donde uno muere al pecado y comienza uno a vivir, a desarrollar ese crecimiento, esa vida espiritual delante de Dios, porque Él nos guía, porque Él nos conduce. Esto es tomar la armadura. Y este es solamente el primer punto. Ceñidos nuestros lomos, morir y comenzar a vivir espiritualmente, comenzar a ser vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Y para comenzar a ser vestidos, uno nunca comienza por la túnica. Uno nunca comienza por lo que va encima, sino uno comienza por lo que se considera la ropa interior, por el interior. Hay un principio para ser vestidos. Hay un orden para ser vestidos. Ceñidos nuestros lomos. Dejar la naturaleza carnal, cómo vivimos, cómo andamos carnalmente y comenzar a vivir en la voluntad de Dios. Dios les bendiga.